¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la clase 12. Como os acordáis, hemos dividido la clase de módulos, pantallas y sensores en dos porque se hacía muy larga, y esta es la clase donde vamos a hablar de pantallas y de módulos de radio. Empezamos con la clase de pantallas. Entonces la primera pantalla que vamos a ver es la típica, la pantalla de LCD. Ya os he explicado cómo funciona la pantalla con I2C, pero esta es la misma, pero sin este módulo de I2C detrás. Recordaos que esta pantalla se puede utilizar configurando todos estos pines o utilizando el módulo de I2C. En caso de que no tengas el módulo I2C, pues vas a utilizar este tutorial. Vamos a ver el esquemático, pues conectamos un montón de conexiones desde el Arduino a cada uno de estos pines. A través de estos pines mandamos los datos y con estos pines pues fijamos si vamos a escribir, si vamos a leer o el contraste o el brillo de la pantalla. Una vez hacéis estas conexiones, vamos al código, descargáis esta biblioteca de cristal líquido. En este caso ya no es la de cristal líquido I2C, sino que es la de cristal líquido normal, porque vamos a utilizar la pantalla sin el módulo de I2C. Definimos los pines, en este caso son los 12, 11, 5, 4, 3 y 2, son los pines que vamos a utilizar para los bits que vamos a enviar a la pantalla. Creamos una variable LCD utilizando esos pines. Y luego en el void setup otra vez utilizamos el LCD begin de 16x2 para arrancar la comunicación con la pantalla. Otra vez utilizamos LCD clear, LCD print y LCD no display o LCD display para enseñar o no enseñar algo en la pantalla. Es así de fácil, o sea, las funciones son muy parecidas a la otra función, a la otra versión con I2C, solo que conectamos más pines, así que desde el Arduino vas a utilizar como 6 o 7 pines, así que te quedan mucho menos pines para utilizarlo con tu proyecto. Por eso yo os recomiendo la versión con I2C, que es mucho mejor, solamente necesitas 2 conexiones. Esta es la versión con I2C que ya la hemos visto, conectas los pines y utilizas la versión de la librería de Liquid Crystal I2C. Muy bien, estas ya están explicadas, así que ya las tenéis entendidas y en esta clase tendréis los ejemplos y esquemáticos y todo para que entendáis aún mejor. Otra pantalla que tenemos es la pantalla de OLED, que es una de las pantallas que más me gusta a mí, porque tiene bastante buena resolución, es muy pequeña, pero puedes enseñar más cosas porque puedes controlar cada píxel de esta pantalla. Esta pantalla de OLED viene en dos formatos, el de 64 por 128 o el de 32 por 128. O sea, una es un poco más alta y la otra es pues pequeñita. Y ahora también os he enseñado en el vídeo pasado una pantalla que es un poco más grande, que utiliza también I2C, pero no la he utilizado mucho hasta ahora. Esta pantalla se conecta de la siguiente forma: alimentamos 5 voltios y tierra, conectamos SSL y SDA a los pines de I2C, que son el A4 y A5, y ya estaría conectada la pantalla. Necesitáis la biblioteca de Adafruit SSD 1306. La podéis descargar desde este enlace y la instaláis con el incluir librería. Y una vez instalada, lo único que tenéis que hacer es definir la dirección de esclavo y si vais a utilizar la pantalla de 64 o la de 32. Eso lo definís en el código. Esto de aquí son unos bytes para un logo si lo queréis imprimir, pero si no queréis imprimir logo directamente uséis las funciones que os da esta librería. Importamos esas librerías que hemos descargado arriba y también la librería de Wire y de SPI que ya vienen por defecto con el Arduino IDE. Definimos el pin de reset, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero lo puedes definir. Y luego definimos una variable display con ese pin de reset. En este caso también estoy leyendo un reloj en tiempo real para enseñar algo por pantalla, pero estos no los vamos a utilizar. Y luego en el setup primero arrancamos la comunicación con el display.begin, donde ponemos la dirección de esclavo, que en este caso es 0x3c. Como lo podéis ver aquí, si no es 0x3c podría ser que es otra con 64. Así que dependiendo de la dirección, dependiendo de la pantalla que estáis utilizando, esta dirección de esclavo podría ser diferente. Lo mismo que pasaba con que una era 0x27 y otra era 0x3f. Muy bien. Con la función de display.clearDisplay limpiamos la pantalla y con el display.display enseñamos algo por pantalla que tenemos que crearlo antes. Entonces en el void loop lo primero que hacemos es limpiar la pantalla, enseñamos algo. ¿Qué hacemos? Pues nada, porque ya acabamos de limpiar. Lo que hacemos es el buffer de lo que se va a salir en la pantalla y luego lo enseñamos. Luego, por ejemplo, con la función de setTextSize fijas el tamaño de las letras, que podría ser 1, 2 o 3. Tiene 3 tamaños, donde 1 es muy pequeño, 2 es mediano y 3 ocupa casi la mitad de la pantalla. Otra vez con la función de setCursor decimos en qué píxel queremos empezar y esto podría ir de 0 hasta 64 y esto puede ir de 0 a 128, que son los píxeles que tenemos en la pantalla.
Podés elegir el set text color, si va a ser blanco o negro, y eso simplemente invierte. Si quieres una palabra en white, va a ser solo la palabra con los píxeles encendidos. Si lo pones black, va a ser todos los píxeles encendidos menos la palabra que va a estar en negro. O sea, es el invertido del color que tiene la pantalla. La pantalla que yo tengo hay algunas que son amarillas y algunas que son blancas. Y luego simplemente haciendo el print ln, imprimes algo por pantalla, texto, números o lo que sea. Como puedes ver aquí, el color es white black y en este caso es el invertido, que es lo que hemos dicho antes. Y esto también doy unos ejemplos de cambiar el tamaño de 2 a 1 o a 0. Y prácticamente eso es todo. Esto es lo que voy a enseñar. Por ejemplo, my logo es un texto y este logo es el logo que he creado yo aquí. Que tengo un tutorial donde se enseña cómo crear estos logos con un software que se llama LCD to logo o algo así. Bueno, de todas formas es bastante fácil. Instaláis la biblioteca y vais a utilizar las funciones de Clear Display, Set Text Size, Text Color, Print Set Cursor y el Print LN. Yo creo que son bastante directas y se entiende bastante bien. Con una fijas el tamaño de la letra, uno eliges en qué punto de la pantalla quieres imprimir y con otro imprimes todo. Lo más importante que al final de todo tienes que hacer el display.display. Porque si haces solo esto, no es como el caso de la pantalla esta pequeñita del LCD. Aquí tú preparas lo que se va a enviar, preparas la pantalla y al final cuando haces display.display es cuando se imprime todo. Entonces si tú haces display de text 1, luego 2, un número 2, luego una letra ABC, hasta que no le das display.display, esas cosas, todas las que has predefinido antes, no se van a imprimir por pantalla. Así que al final de todo siempre tienes que hacer display.display. Incluso si quieres borrar la pantalla, haces display.clear y luego display.display para refrescar la imagen que está en la pantalla, como puedes ver aquí. Muy bien, vamos a ver qué más pantallas tenemos. También hemos hablado de esta pantalla, que es la pantalla que utiliza el Nokia 5110. Esta utiliza una comunicación I2C, que estas son las conexiones. Tenemos la conexión de clock, data in, DC, CE y el reset. Las conectamos al Arduino al pin que queramos, porque luego en el código los vamos a definir estos pines. Descargas esta biblioteca que también es de Adafruit, que es la biblioteca PCD8544. Y también estamos la biblioteca GFX, que es la misma que hemos utilizado en la pantalla de OLED. Definimos nuestros pines, en este caso son los pines 5, 3 y 4 para el pin de... Mira, aquí lo pone, el pin de data, el pin de chip select y el pin de reset. Definimos el... bueno, esto también es para imprimir un logo. A saltar esta parte, simplemente os voy a enseñar cómo utilizarla con texto normal o con números. En el void setup arrancamos el display con display.begin como siempre. Ponemos el contraste en 100, que creo que puede ir de 0 a 150 o algo así. Y hacemos un clear display para limpiarlo todo. Aquí dibujamos el logo, que esto no es importante. Aquí con esta función de set cursor otra vez elegimos en qué posición de la pantalla queremos imprimir. La misma función de set text size, qué tamaño va a tener la letra, si va a ser black o white, lo mismo de antes, y el texto que queremos imprimir con la función de print ln. Es lo mismo y siempre tienes que hacer luego el display.clearDisplay para borrar todo lo de la pantalla. Leeros este ejemplo, lo tenéis en la página, yo creo que es bastante fácil. Este puede imprimir también números, puede imprimir letras y los iconos, los logos personalizados que vas a crear con los bytes. Como puedes ver aquí, estos bytes dibujan algo que en este caso creo que era la cara de Electronoobs. Sí, era esto, el logo de Electronoobs y la letra de EN. Tenéis aquí para descargar la biblioteca y un ejemplo del código, que os lo voy a dejar debajo en la clase. El siguiente ejemplo es de la pantalla de 7 segmentos, en este caso con el Max 7219. Y esto controla hasta 8 módulos de pantallas de 7 segmentos. O sea, 8 por 7 segmentos se estaría controlando. Muy bien, las conexiones, vamos a ver las conexiones. Conectamos el pin de, bueno, VSC y tierra como siempre, 5 voltios y tierra. Y luego conectamos el pin de datos, el pin chip select y el clock. Con estos 3 pines ya podemos enviar los datos en serie a este modulito, a este controlador que es el Max 7219. En el código definimos esos pines, el data in es el 2, el chip select es el 3 y el clock es el 4. Definimos la dirección, la dirección que tienen los registros dentro de este controlador y luego simplemente hacemos un shift out y un digital write en el chip select. Cuando el chip select está en high, el controlador va a escuchar lo que le estás enviando. Lo que le vamos a enviar son los bits para cada uno de los segmentos de las pantallas. Recordaos que Shift Out lo que va a hacer es que tú le das un byte y él va a hacer el valor en binario, es ceros y unos en la salida. Entonces te va a crear un clock en el pin de clock que es el 4 y te va a crear un data en el pin de data que es el pin 2.
y así de fácil enviamos estos bytes. Tienes que saber los valores que tienes que enviar a los registros para apagar los LEDs, para encender los LEDs. En este caso, como puedes ver, primero escribimos en la dirección en los registros 00, 01, 07, 0F y FF, escribimos estos valores para ponerlo en ciertos modos. Como puedes ver, lo ponemos en modo de registro, los límites son de 0 al 7 y todas estas configuraciones, que por defecto yo os recomiendo dejarlas así. Y luego si quieres poner, por ejemplo, la primera pantalla, encender, poner un 0, envías que en la pantalla número 8, que es la última de más a la derecha para mí, izquierda para vosotros, en la pantalla 8 imprimes un 0, en la pantalla 7 imprimes un 1, en la pantalla 6 imprimes un 2 y esto pues te daría como resultado lo que os haría aquí en la imagen, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es así de fácil. Si queréis imprimir letras, en el datasheet os saldrán también cómo imprimir letras, pero solo puedes el A, pues el F, E, la U, la L, todo lo que podías crear con la pantalla de 7 segmentos. No necesitas ninguna librería porque esta función de Shift está definida, está hecha en Arduino y lo único que va a hacer es utilizar la función de Shift Out de Arduino para enviar estos datos, para enviar el 00, el 01, el 02, los bytes que quieres imprimir en cada pantalla. Bien, de la misma forma tenemos el hermano de las pantallas estas de 7 segmentos, que son las matrices de LEDs. Y digo el hermano, bueno, o hermana, porque está utilizando el mismo controlador, el MAX7219, pero en vez de controlar 8 pantallas de 7 segmentos, está controlando 8 columnas y 8 filas para controlar los puntos de cada uno de estos LEDs. Tengo un tutorial donde explica cómo funcionan estos, cómo controlas, cómo multiplexas las luces, pero eso no es importante ahora. Lo que es importante es cómo se conecta y qué código tienes que usar. Se conecta de esta manera, alimentamos 5 voltios y tierra y otra vez conectamos los pines de datos, el chip select y el clock. No solo eso, sino que los pines de entrada de este, o sea los pines de salida del primer módulo serán los pines de entrada del siguiente. Así podemos poner hasta 8 o 9 matrices en serie y los datos de uno se van a ir a los datos del siguiente. El código no es nada difícil, lo puedes descargar de aquí de la página. Otra vez definimos cuántos módulos vamos a tener, en este caso solo 2, o sea este 1 y el 2. Si vais a poner en serie 8 o 9, aquí pones num device igual a 9. El delay es el tiempo del deslizamiento que va a ser en esta pantalla, porque este código está hecho para que vaya deslizando las letras, Y luego definimos los pins que hemos utilizado para clock, chip select y el datos, en este caso 12, 11 y el 10 y el número de devices. Y vamos a imprimir por pantalla electronubs y estos números. Luego estamos definiendo los bytes para cada una de las letras. Este es el espacio, así que todos los bytes en blanco. Esto es el signo de exclamación, así que solo tenemos una raya de unos. Vamos a ver otra, no sé, una letra. Vamos a bajar. Aquí, por ejemplo, tenemos la D, la puedes ver dibujada. Esta es la C, esta es la B. Entonces, todos estos unos son los bytes, los bits que se van a representar con LEDs en la pantalla. Una vez definimos todas estas, cuando tenemos ya todas las letras definidas, vamos al código principal. Y aquí otra vez hacemos un shift out de los datos. Si, por ejemplo, tenemos que imprimir pues este signo de aquí, vamos a hacer un shift out del primer byte, del segundo, del tercero. Y de esta forma imprimimos esos puntos en la pantalla. Si quieres imprimir otra letra, lo único que tienes que hacer es cambiar, me he ido demasiado, es cambiar el texto, scroll text, a otro valor. O sea, en vez de poner electronubs, puedes poner cualquier otro valor. Puede ser un número, un texto o lo que sea. En mi caso hice un tutorial donde os enseño que los datos recibidos de un smartphone se pueden imprimir por pantalla y estás deslizando el texto encima de eso. Os voy a poner unos vídeos ahí para poder ver cómo se utiliza y cómo aparece eso en pantalla. Y esto ha sido la matriz de puntos. Vamos a la siguiente pantalla a ver cuál es. Es la pantalla de papel electrónico o el e-paper con Arduino. Es esta de aquí. Tener en cuenta que hay versiones más grandes, pero valen más. Se comunica también con comunicación SPI. Conectamos todos estos pines al reset, al DC, CS, clock de data in. Tierra otra vez es tierra y USC son 5 voltios. Luego subimos este código. Os doy un ejemplo de cómo imprimir un logo en esta vez. Creo que había una foto aquí si es este logo que he creado. Pero si no queréis imprimir logos, pasad de todas estos bytes, que es bastante largo. Y el código es esto. Lo que vais a necesitar son estas librerías, que las podéis descargar arriba en el código. Aquí arriba vais a la página. Luego definimos todas las variables que vamos a utilizar en el código. Y hacemos el epd.init, que es inicializar la pantalla. Una vez la hemos inicializado, ya en el código podemos ya empezar a imprimir. Por ejemplo, epd display frame es para enseñar una pantalla, o sea, lo que hemos creado para enseñar se enseña por pantalla.
pero para crearlo usamos las otras funciones. Por ejemplo, podemos rotar algo, podemos poner el ancho de la pantalla, podemos hacer un clear, que es borrar toda la pantalla, o hacemos dibujar una recta desde el punto 00 a 00, o podemos imprimir por pantalla las letras Electronoops. Una vez la tenemos toda, hacemos otra vez la función de display frame y todo lo que hemos creado se imprime por pantalla. Ten en cuenta que esta pantalla es bastante lenta y para enseñar de pasar de una pantalla a la otra tarda a veces 1 segundo o 2 segundos. Lo bueno de esta pantalla es que no utiliza mucha potencia y cuando tú desconectas la potencia, la pantalla sigue estando encendida. Entonces solo gasta potencia cuando cambias de una pantalla a la otra. Mirados todas estas funciones, cómo se utilizan para imprimir por pantalla letra, números o incluso el logo ese de antes. Vale, quedarían las pantallas de TFT, que tengo un tutorial para esta pantalla que es el ILI9341. La conexión es bastante complicada, yo tuve muchos problemas, la librería es muy larga, entonces tenéis que leer todo esto de aquí y no voy a pasarlo porque vamos a estar aquí más de media hora. Pero os digo desde ahora que no os recomiendo mucho esta pantalla, hay muchas otras pantallas mejores de TFT, pondré también unos enlaces en la clase. Y esto es bastante, bueno, es fácil de utilizar una vez entiendes la librería, otra vez es, pues con el Set Text Color puedes poner el color que quieres para la letra. Otra vez tenemos el Set Cursor, el Fill Screen, imprimir con Print LN, es casi lo mismo que antes, solo que a mí me dieron un montón de problemas, tuve que añadir estas resistencias en el esquemático, algunas conexiones extra que no encontré mucha información. Si queréis utilizar esta pantalla, utilizar este código, pero que va a funcionar. Pero no os recomiendo mucho esta pantalla porque es un poco complicada. Además me parece que esta también tiene... Ah, no, esta es la que no tiene touchscreen. Muy bien, la que nos quedaría, que es muy importante, es la pantalla con Nextion. Y aquí tenéis un tutorial completo de cómo hacer uso de esta pantalla, porque no es tan fácil. El código de Arduino es muy fácil, pero crear las pantallas con los botones y estos ejemplos que veis aquí es un poco complicado y se requiere una librería, una plataforma especial en el ordenador, que es la plataforma de Nextion. Conectarlos muy fácil, lo conectamos a los pines de WART, que son el TX y RX, y con eso nos comunicamos. Podemos enviar o recibir datos por el pin de TX o de RX para recibir. Y aquí os explico cómo crear una pantalla nueva, añadir botones y una vez los has añadido, cómo subir la pantalla en la pantalla real con la tarjeta SD. Mira, aquí todos los pasos de cómo crear todo. Subimos la tarjeta SD, subimos el código de la pantalla y luego el código de Arduino para comunicarnos con la pantalla. Mirad este tutorial y todos los ejemplos que salen aquí de cómo utilizarlo, cómo encontrar un LED y todo lo que tienes con esta pantalla de Nextion. También puedes imprimir valores analógicos. Es una pantalla bastante lista, pero no es tan fácil de utilizar. Yo creo que más o menos estos son los ejemplos de las pantallas. Es mejor verlo por escrito. Yo cuando miro un tutorial me gusta más pues, ver el código escrito porque así entiendo qué hace cada línea y he intentado poner en cada código comentarios que hace cada línea. Así que os recomiendo leer los códigos que los tendréis debajo de la clase. Y ahora vamos a pasar a mirar un poquito por encima qué módulos de radio tenemos.